Bueno, en el día de hoy vamos a explicar sobre la resistencia al corte en los suelos, que está determinada o relacionada por el esfuerzo que logra alcanzar una determinada área. Demuestra que está sometida a compresión, que se tensiona y luego llega a su falla. Estos deslizamientos principalmente se gestionan internamente sobre el suelo que está sometido a tracción. La resistencia al corte en los suelos nos ayuda a determinar los problemas que están relacionados con la estabilidad de terrenos para terraplenes. Al aplicar una fuerza externa verticalmente en el terreno o en una determinada área de suelo, es muy importante estimar la resistencia donde se está construyendo. Por ejemplo, al determinar la resistencia del corte de los suelos, nos ayuda a tener la capacidad de carga de las cimentaciones para evitar tipos de incidentes como deslizamiento. Incluso en este tipo de ocasiones, por el mismo peso de masa. A veces no hay ninguna placa, como una fuerza externa aplicada sobre el suelo, sino sobre el mismo peso del terraplén o por las características intrínsecas del suelo llega a deslizarse. Tenemos que determinar unos parámetros para la resistencia al corte del suelo, como es la cohesión de las partículas, que en mecánica de suelos es utilizada para determinar la resistencia al corte en suelos producida por la cementación. Este tipo de cohesión en las partículas generalmente se dan en los suelos finos que se adhieren sus partículas internas, porque las masas entre ellas son más pequeñas. La fricción interna o ángulo de fricción interna es la trabazón o roce que hay entre partículas. El ángulo de fricción depende de muchos factores como el tamaño de los granos y densidad y la distribución de la fórmula. Generalmente la trabazón o roce entre partículas internamente es característico de suelos granulares o arenas o gravas, como quieran decir. Por ejemplo, estos dos tipos de parámetros lo podemos tener presente en suelos que generalmente están mezclados o homogenizados con suelos gruesos y finos a la misma vez. Aquí tenemos estos dos tipos de tipologías. Los factores que pueden influir en la resistencia de suelos varía significativamente dependiendo de la tipología, geometría o mezcla entre diferentes tipos de suelos. Por ejemplo, como hablaba anteriormente, que en los suelos granulares generalmente se presentan las trabazones y en los suelos finos generalmente se presenta la cohesión o adherencia de partículas entre ellas. En este caso, por ejemplo, otro factor que influye también la relación de vacíos, que la relación de vacío o interacción de partículas es menor si tienen poca relación de vacíos. Por ejemplo, en los suelos finos, como ellos están tan juntos, no hay tanto roce entre ellos. Para arenas y suelos granulares, la relación de vacío es un poco más amplia, o tiene más relación de vacío o separación entre partículas. Los suelos compactados por lo general son más resistentes, ya que su variación y su relación de vacío es menor. A veces la presión de confinamiento influye, por lo generalmente sí, para que los suelos aumenten su resistencia. Los suelos
granulares, también por su estado de fricción, tienden a ser un poco más resistentes a los suelos finos. El presión de confinamiento pues también varía dependiendo de la carga. Como anteriormente dije que la geometría, la forma de los granos, por ejemplo los granos que son como muy redondos o tienen otros tipos de figuras, por ejemplo en los redondos por lo general el rozamiento debe ser muy poco, muy liso, al menos que en los que son como un poco más triangulares, la fuerza de fricción va a ser mayor. Las fallas. Los suelos, como cualquier material bajo ciertas solicitaciones, se comporta como materiales elásticos, pero muchas veces tendrán deformaciones mayores de las normales, por lo que será un factor predominante considerar la plasticidad del suelo. El suelo puede presentar diversos tipos de fallas tales como disgregamiento, deslizamiento en líneas de rotura o fluencia plástica. Dependiendo de estas fallas, su comportamiento puede ser dúctil o frágil. Como podemos analizar aquí en este gráfico, las fallas dúctiles por lo general tienen un esfuerzo de resistencia cortante determinado. Por ejemplo, su pico sube hasta cierto punto y llega a su falla. Por lo general, esto sucede en arenas o gravas. La falla frágil se refiere a una falla como parcialmente, o sea, llega hasta una falla su suelo y luego el comportamiento cambia, pero sigue generando una resistencia esa determinada área sobre la fuerza o el esfuerzo que se está aplicando sobre él. Y generalmente eso se presenta sobre suelos finos. El criterio de Moore-Coulomb. El criterio de Moore-Coulomb consiste en relacionar el esfuerzo cortante sobre un esfuerzo normal o determinado. El esfuerzo de cortante tiene sus límites, como anteriormente habríamos dicho. La ecuación de falla, Coulomb observó que si el empuje de un suelo contra un muro produce un deslizamiento en el muro, el suelo retenido se forma un plano recto de deslizamiento del póstulo, que es la máxima resistencia al corte. La línea o la gráfica lineal de criterio de Moore se puede apreciar ahí, y tiene una envolvente de falla de Moore, que es la línea curveada que está sobre encima de la línea recta. De acuerdo al criterio de falla de Moore, se establece que el esfuerzo, la resistencia a corte es igual a C, que es la cohesión del suelo más el esfuerzo por la tangente del ángulo de fricción del suelo. Ese ángulo de fricción del suelo está determinada por la fuerza entre el desplazamiento y la fuerza aplicada normal sobre él. Por ejemplo, ahí se aprecia en la fórmula, en la gráfica, cómo se calcula el ángulo de fricción del suelo respectivamente a la recta del criterio de Moore. En esta relación empírica se basa que la ley de fricción por ejemplo, de Hammond para el deslizamiento de dos superficies planas. Basado en eso, con la inclusión del término de inclusión C, para, por ejemplo, incluir el comportamiento propio del suelo arcilloso o de los materiales granulares. Se establecieron, por ejemplo, estas fórmulas. Para suelo granular, se dice que el esfuerzo cortante es
Es el esfuerzo producido por la tangente por el ángulo. Y para esfuerzos cohesivos puros, por ejemplo para los finos, como no tiene un ángulo de fricción, se dice que el esfuerzo es igual a la cohesión entre ellos. De acuerdo al criterio de Moore, también se puede hacer el esfuerzo cortante efectivo. Esto quiere decir que el esfuerzo efectivo será sobre una área específica o sobre algo determinado, solo como por un solo material. Por ejemplo, los suelos. Aquí, como podemos ver la imagen, en los suelos tenemos presión de poro, podemos tener humedad, podemos tener muchas variables o cosas sobre ello. Por ejemplo, para la otra parte del criterio de Moore, el criterio efectivo solamente se basa en el suelo, la parte sólida. Por ende, nuestra fórmula se expresa con apóstrofes. Por ejemplo, el apóstrofe sería el esfuerzo de cohesión efectivo, que sería C, y el ángulo de fricción efectivo, que sería, pues ahí como se está determinado en la fórmula anterior. En este caso, como los suelos por lo general presentan humedad, hay que restarle la humedad. Como podemos observar en la gráfica, tenemos unos ejemplos de puntos, el punto A, punto B, punto C. Estos puntos determinan como los parámetros de falla. Por ejemplo, en el punto A, como está por debajo del criterio de falla del círculo de Moore, el suelo ahí no ha fallado, o podría fallar estando debajo de la línea de falla del criterio de Moore. En el punto B significa que nuestro suelo está fallando exactamente sobre esa línea o sobre esa pendiente. En el punto C no podemos determinar como que un esfuerzo de falla cortante, porque el suelo ya sobrepasó la pendiente o la recta de criterio de falla de Moore. Por ende, el suelo ya está fallado. Además, como podemos observar, hay un claro ejemplo sobre el ángulo de fricción. Por ejemplo, ahí en las partículas muy unidas, el ángulo de fricción no se puede observar, como anteriormente habíamos dicho. Y en las partículas que tienen más relación de vacíos, se puede determinar. Por ejemplo, C, que es la cohesión, el parámetro de cohesión está determinado sobre como el eje Y o sobre el eje de esfuerzo sobre cortante, que es la distancia desde el punto origen hasta donde está la recta del criterio de falla de Moore. Y pues el ángulo de fricción está determinado de acuerdo a la recta de falla de Moore. Importancia. Es muy importante determinar la resistencia del corte en suelos, la estabilidad de terraplenes y presión contra muros de contención. Este estudio varía con el tipo de suelo, como anteriormente habíamos dicho, profundidad, perturbaciones estructurales, filtración de agua, humedad, capilaridad, granulometría. O sea, puede variar significativamente de la tipología de suelo. Tenemos que saber con qué tipo de suelo estamos trabajando y cómo se comporta de acuerdo a otros factores de externidad o que esté sucediendo sobre él. El estudio de esa muestra se hace inmediatamente sobre el laboratorio, que se va a explicar a continuación, y se puede concluir que este estudio de suelos, además de otros dentro de la ingeniería civil, ayuda a mitigar desastres y aportar mayor seguridad y exactitud para las construcciones. Que esto es muy importante sobre nuestro ámbito en ingeniería civil, lo que es patología y diseño de cimentaciones, y determinar qué tan bueno, qué tan malo nos puede salir un suelo o si se puede construir o no, es muy importante.
Bueno, continuando con la exposición de mecánica de suelos, donde la dejó mi compañero Dubán Valencia, continuaré explicando la compresión inconfinada de suelos. Mi nombre es Andrés David Cajigas. Bueno, en esta exposición contaremos con una definición, un procedimiento, la maquinaria que se requiere para la prueba y los parámetros que se pueden obtener para esta. Definición. En el ensayo permite determinar la resistencia a la compresión inconfinada de suelos cohesivos mediante la aplicación de una carga axial con control de deformación. En sí, la práctica consiste en la aplicación de una carga axial a una prueba de suelo cilíndrico hasta llevarla a la falla para determinar la resistencia a la compresión inconfinada de suelos que tienen suficiente cohesión para ser sometidos a dicho ensayo. Esta prueba se realiza para tipos de suelo que presentan materiales cohesivos y que no expulsan agua durante la etapa de carga del ensayo y se mantiene su resistencia intrínseca después de remover la presión de confinamiento. Algunos ejemplos de estos suelos son las arcillas o los suelos cementados. Cabe recalcar que este ensayo se puede realizar sobre muestras inalteradas, remoldeadas o compactadas. Procedimiento. Se coloca la muestra centrada en la placa inferior del aparato de carga, se ajusta cuidadosamente de manera que la placa superior quede justamente en contacto con la muestra y se coloquen en cero los controles. Se aplica la fuerza para conseguir la relación de deformamiento axial unitaria de 0.5% a 2% por minuto y se anota la fuerza en cada porcentaje de deformación establecido. Se debe regular la relación de deformación para que el tiempo de falla de la muestra no supere los 15 minutos. Se continúa cargando hasta cuando la fuerza disminuya con un incremento de deformación o hasta alcanzar una deformación del 20%. Una vez finalizado el ensayo, se retira con cuidado el equipo, se describe y se realiza un esquema de deformación de la falla y se establece la humedad de la muestra. Como se puede evidenciar en la imagen, hay muchos tipos de falla. Estos son los más comunes y según el tipo de falla se pueden determinar varios parámetros. El equipo consta de una máquina de compresión, la cual se puede ser una báscula de plataforma equipada con un marco de carga activo como un gato de tornillo o cualquier otro instrumento de compresión. Para suelos cuya resistencia a la compresión inconfinada sea menor de 100 kilopascales, el aparato de compresión debe ser capaz de medir esfuerzos compresivos de una presión de 1 kilopascal. Dependiendo de la resistencia, de la fuerza que pueda soportar en los suelos, se debe determinar el equipo que se debe usar. Extractor de muestras permite extraer el núcleo de suelo del tubo de muestreo en la misma dirección en que la muestra entró al tubo, a una velocidad uniforme y con la mínima alteración, que es lo más importante, porque la principal preocupación debe ser mantener un mínimo de grado de alteración. Deformímetro. El indicador de deformación debe ser un comparador de carátula graduado a 0.2 milímetros y con un rango de medición de por lo menos un 20%. Micrómetro es un instrumento que se usa para medir las dimensiones físicas del espécimen dentro del 0.1% de la dimensión medida. Los pies de Rey y los calibradores Vernier no son recomendados para los especímenes blandos. Cronómetro se usa para medir el tiempo entre deformaciones, y la balanza, la cual es usada para medir la masa de la muestra. Los cálculos. Bueno, se debe tomar la humedad de la muestra al inicio y al final de la prueba, la cual consiste en dividir el peso del agua sobre el peso seco. El peso del agua puede ser encontrado con la resta que se está evidenciando en la pantalla.
y se procede a encontrar el peso unitario húmedo, el cual consta del peso total dividido entre el volumen total. Y el peso unitario seco consta del del peso total seco sobre el volumen total. Continuamos con la deformación, la cual donde delta L es el cambio de longitud de la muestra, cual es igual al cambio entre la lectura inicial y final del indicador de deformación, dividido entre L sub 0, que es la longitud inicial de la muestra. El área corregida se la encuentra dividiendo el área inicial de la probeta sobre 1 menos la deformación. El área inicial de la probeta puede ser encontrado usando la fórmula que se expresa aquí, la cual está explicada, donde AT es el área en la parte superior de la probeta, AM es el área en la parte media de la probeta y AB es el área de la parte inferior de la probeta. Por último se encuentra el esfuerzo normal total, el cual se calcula dividiendo la carga aplicada sobre el área de sección promedio. Hemos recopilado algunos tipos de fallas que se presentan comúnmente en este ensayo, el cual está compuesto de arcillas duras, secas. Por lo general se presentan este tipo de fallas y son materiales frágiles. Este tipo de fallas se presenta en materiales semifrágiles y en materiales plásticos. Las arcillas muy plásticas y muy saturadas presentan este tipo de falla, y las arcillas duras y secas y este sería un intervalo entre las dos. Gráfica. La resistencia a la compresión inconfinada del suelo es el esfuerzo máximo alcanzado durante el ensayo. Aquí podemos ver una gráfica que evidencia esta afirmación, y donde podemos conocer lo que podemos encontrar con estas, que sería la deformación elástica, la microfracturación, la deformación plástica, dando algunos ejemplos. Cuando la muestra llega a un 20% de deformación sin alcanzar el esfuerzo máximo, se toma como resultado del ensayo el esfuerzo obtenido para esa deformación. Hemos recopilado algunas ventajas y desventajas de este ensayo. Algunas ventajas es que es sencillo, rápido, económico y se puede medir el módulo de elasticidad del suelo. Desventajas: la resistencia calculada es menor que la del terreno debido al no confinamiento de la probeta de suelo. Bueno, mi nombre es Nelson Fabián Flores Martínez. A continuación vamos a seguir con los parámetros de resistencia por cortantes, en este caso en el ensayo de corte directo. Entonces vamos a comenzar. Para esto entonces vamos a tener en cuenta un índice, el cual vamos a seguir, que se compone por una definición de lo que es el ensayo como tal, el procedimiento, la maquinaria y los parámetros obtenidos. Entonces vamos a comenzar con la definición. Bueno, entonces debemos tener en cuenta entonces que el ensayo de corte directo es uno de los más utilizados y uno de los más antiguos, básicamente porque dice que una resistencia interna por área unitaria que la masa de suelo ofrece para resistir una falla y el deslizamiento a lo largo de cualquier plano de él. El estudio de la resistencia de corte es necesario para analizar los problemas de estabilidad, de capacidad de carga, estabilidad de taludes, presión lateral sobre estructuras de retención de tierras y muchas más. Entonces, para la mayoría de los problemas de la mecánica de suelos es suficiente aproximar el esfuerzo cortante sobre el plano de falla
como una función lineal del esfuerzo normal. Entonces, básicamente eso sería nuestra definición del ensayo de corte directo. Bueno, entonces ahora vamos a ver el procedimiento del ensayo. Entonces, primero que todo, hay que tener en cuenta que hay que preparar la muestra. Después de haber preparado la muestra, entonces, después de que se haya preparado la muestra y se conecte y se ajuste la caja de corte dentro del tazón, posteriormente, antes de colocar la carga normal, se verifica el contrapeso que esté bien colocado para cumplir con su función correctamente. Se coloca, se ajusta correctamente el aparato que mide los desplazamientos horizontales. También se verifica que todos los componentes del sistema estén alineados y asentados. Después de eso ya se empieza a configurar la máquina como tal. Que el switch correr esté en alto, el nivel de velocidad al que vamos a hacer la prueba, el timer que esté en la posición correcta para efectuar la prueba, y obviamente que el anillo o la celda de carga, como se le suele llamar, esté bien colocado en la máquina. ¿Listo? Esto con el fin de tener buenos resultados. Después de esto se retira los tornillos de seguridad que están en la caja de corte y se toma una lectura cero, es decir, una lectura inicial tanto de la celda del instrumento que mide los desplazamientos horizontales. También se registra el tiempo inicial, los desplazamientos horizontales, la fuerza normal y la fuerza cortante. Después de esto ya se pone en funcionamiento el aparato. Obviamente, por consiguiente, se toma lectura de los datos de tiempo, desplazamiento horizontal y la fuerza de corte e intervalos definiendo el desplazamiento. ¿Ok? Después de esto ya se detiene el aparato para ver el comportamiento lineal después de ocurrir la falla de la muestra y se detiene el capturador de datos y se guarda el archivo. Ya se retira la carga normal del espécimen y se coloca un nivel de velocidad manual y el ajuste de la caja de corte que pueda. ¿Listo? Y bueno, después ya se puede calcular y hacer los gráficos de corte contra el desplazamiento lateral. Esto entonces sería ya como tal el procedimiento que hay que seguir para efectuar nuestro ensayo. Bueno, entonces después de esto vamos a mirar el equipo que se va a usar. Primero, el aparato de corte. El aparato de corte proporciona medios para aplicar el esfuerzo normal a las caras de la muestra, permitiendo el drenado del agua a través de las placas porosas en los límites superior e inferior de la muestra de suelo. ¿Listo? Luego de esto también tenemos una caja de corte, también aditamientos de carga como el aditamiento para aplicar una fuerza normal y el aditamiento para cortar la muestra. También el aditamiento para la medición de la fuerza cortante, que básicamente es un anillo de carga o una celda de carga con una precisión del 1% de la fuerza de corte en condiciones de ruptura. Y el peso superior de la parte superior de la caja de corte debe ser menor al 1% de la fuerza normal aplicada. ¿Listo? Esto como para tener en cuenta. También se necesita un tazón para la caja de corte, el indicador de desplazamiento horizontal, el equipo para la compactación de especímenes y pues otros equipos, digamos que ya serían las cápsulas de porcelana, el cronómetro, las balanzas de precisión, bueno, cucharón, un horno, etc. ¿Listo? Entonces ese sería ya el equipo que se va a utilizar para la realización de la muestra como tal. Y bueno, para terminar de este ensayo de corte directo haremos unos comentarios, breves comentarios que digamos son algo así como unas ventajas y desventajas. Bueno, como ventajas del corte directo tenemos que es un ensayo relativamente fácil de llevar a cabo y rápido.
y es muy eficiente. El principio básico es muy comprensible, la preparación de la muestra no es complicada. Al principio puede utilizarse o aplicarse en suelos granulares y otros materiales que contienen grandes partículas. A comparación, por ejemplo, del ensayo triaxial, que es relativamente mucho más difícil de ejecutarse, interpretarse, ya que de alguna manera tiene una limitación que es la presión de poros. Ya hablaremos al respecto. Como limitaciones, la muestra está obligada a fallar en un plano predeterminado. La distribución de esfuerzos en esta superficie no es uniforme. De la misma forma, no es posible controlar el drenaje de la muestra. Solo se puede variar la velocidad de desplazamiento. También, y obviamente, como mencionamos anteriormente, no se puede medir la presión de poros. Las deformaciones aplicadas están limitadas por recorrido máximo de la caja. Bueno, aquí estos son algunos comentarios, y también debemos tener en cuenta de que nosotros nos hemos basado en la norma colombiana, la INVIAS, para este caso la 154, y también el libro Fundamentos de la Ingeniería Geotecnia, la cuarta edición de Braham. Continuamos con ensayo de compresión triaxial sobre suelos cohesivos. Aquí se nos presenta una definición, un procedimiento, se nos describe la maquinaria y los parámetros que se pueden obtener con este ensayo. Y bueno, la definición. Este ensayo tiene como objetivo determinar la resistencia al esfuerzo cortante y la realización esfuerzo de formación de una muestra cilíndrica de suelo cohesivo inalterada o remoldeada. Para realizar la prueba se debe ejecutar dos ensayos de compresión triaxial sobre la muestra de suelos cohesivos. La primera es una prueba no consolidada no drenada, simplificada como UU, y la segunda es una prueba consolidada no drenada, simplificada como CU. Prueba no consolidada no drenada UU. Hemos decidido, cabe recalcar que hemos decidido dar una definición de cada una de estas para que quede más claro. La prueba no consolidada no drenada UU, mediante este ensayo se determina las propiedades de resistencia no drenada y las relaciones esfuerzo de formación de los suelos. Los resultados se entregan en términos de esfuerzos totales aplicados del espécimen. Esto se debe a que esto es porque en los resultados para cálculo de esfuerzos no se tiene en cuenta la presión de los poros. Se determina la resistencia a la compresión de un suelo en términos de esfuerzos totales, razón por la cual la resistencia resultante depende de presión de poros desarrollada durante la carga. Prueba consolidada no drenada CU. Este método proporciona los datos correspondientes a carga axial, deformación axial y presión del agua de poros, a partir de los cuales se calcula los esfuerzos efectivos y totales y la compresión axial. También entrega los datos útiles para determinar algunas propiedades de resistencia y deformación de suelos cohesivos, tales como las envolventes de resistencia de Mort y el módulo de Yount. Generalmente se ensayan 3 especímenes a diferentes niveles de consolidación efectiva para definir una envolvente de resistencia. El procedimiento para la prueba UU. Se coloca la cámara en su posición en el sistema de carga triaxial. Se debe alinear los dos con el dispositivo de medición de carga triaxial. Se conecta el aparato de medición y regulación de la presión y se llena la cámara con el fluido de confinamiento y se aplica la precisión al fluido.
Se espera 10 minutos para posteriormente aplicar la carga axial. Esto se hace para permitir que el espécimen se estabilice bajo la presión de la cámara. Se aplica la carga axial para producir una tasa de deformación unitaria axial de aproximadamente un 1% sobre minuto para materiales plásticos y 0.3% sobre minutos para materiales frágiles. A esta velocidad, el tiempo transcurrido para alcanzar el máximo esfuerzo desviador estará entre 15 y 20 minutos. Los valores de la carga y de deformación se registran con 3 dígitos significativos. Se debe tomar suficientes lecturas para definir la curva de esfuerzo de deformación unitaria. Procedimiento CU. Se pone en contacto varias veces el pistón de carga axial con el cabezal de la muestra para permitir un asentamiento adecuado y el alineamiento de los dos elementos. Después viene el proceso de saturación, donde el objetivo es llenar todos los vacíos de la muestra con agua. Posteriormente se inicia la fase de consolidación, la cual tiene como objetivo permitir que la muestra alcance el equilibrio en un estado drenado. Después se usa el coteo falla de la muestra durante el proceso. La presión debe ser constante mientras el pistón de la carga axial avanza hacia abajo contra el cabezal de la muestra. Se debe duplicar la carga axial a la muestra usando una velocidad de deformación unitaria axial, tal que produzca una presión de poros aproximadamente igual a través de todo el espécimen de falla. Y bueno, hemos finalizado y continuará mi compañero Fabián Martínez. Muchas gracias. Bueno, entonces, siguiendo con la exposición de mi compañero, tenemos ahora que el equipo del ensayo está conformado por un pistón de carga axial. El pistón básicamente es el que pasa a través de la parte superior de la cámara y su sello debe ser diseñado de manera que la variación de la carga axial debida a la fricción no sea mayor que el 0.1% de la carga de falla y que el pandeo lateral del pistón durante la carga sea despreciable. También está conformada por una cámara de compresión triaxial que consta de una placa superior y una placa inferior separadas por un cilindro. El cilindro puede ser de cualquier material capaz de resistir las presiones aplicadas, así como lo podemos ver en la figura. También por un sistema de carga axial. Este puede ser un gato de tornillo dirigido por un motor eléctrico a través de un transmisor de engranaje, por ejemplo, y un medidor de carga axial. Bueno, entonces ahora pasamos a la parte de los cálculos y bueno, primero vamos a determinar los cálculos para el ensayo triaxial no consolidado o no drenado. Para eso entonces vamos a calcular la deformación unitaria axial, o bueno, en una letra griega denominada epsilon, donde epsilon será igual a delta h sobre h sub 0, donde delta h será el cambio de altura de la muestra durante la carga, determinado por el indicador de deformación, y h sub 0 será la altura inicial de la muestra menos cualquier cambio de longitud antes de la carga. Luego de eso también se calcula el área de la sección transversal A para una carga axial dada, como se muestra ahí la fórmula, donde dice que A es igual a A sub 0 sobre 1 menos epsilon, donde A sub 0 será el área promedio inicial de la sección transversal de la muestra y epsilon será igual a la deformación axial para una carga axial dada. Luego de esto tenemos entonces que calcular el esfuerzo desviador a la diferencia de esfuerzos principales para una carga axial aplicada. Para eso utilizamos también la ecuación que se muestra en pantalla, donde dice que sigma sub 1 menos sigma sub 2 será igual a P sobre A, donde donde delta sigma se podría decir, o la diferencia, esa diferencia será la diferencia de esfuerzos principales o esfuerzo desviador también denominado. P será la carga axial aplicada medida y A
será el área promedio de la sección transversal correspondiente. Bueno, después de esto entonces ya pasaríamos a los cálculos para el ensayo triaxial consolidado no drenado. Y lo que vamos a hacer será calcular la altura y el área de la muestra después de la consolidación. Entonces, para la altura se calculará con la ecuación presente, donde h sub c será igual a h sub 0 menos delta h, donde h sub 0 será la altura inicial de la muestra y delta h sub 0 será el cambio de altura al final de la consolidación. También el área, entonces dice que AC será igual a B sub 0 menos delta B saturada menos delta B sub C sobre H sub C, donde AC será el área después de la consolidación, B sub 0 el volumen inicial de la muestra, delta B sub C el cambio del volumen de la muestra durante la consolidación, delta B saturada será igual al cambio en el volumen del espécimen durante la saturación, y H sub C la altura de la muestra después de la consolidación. También vamos a calcular la deformación axial para una carga dada, denominada como epsilon igual a delta H sobre H sub C, donde delta H será el cambio de altura de la muestra durante la carga, H sub C será igual a la altura de la muestra consolidada. También calculamos el área de la sección transversal para una carga axial dada. Y bueno, como podemos ver, la expresión A es igual a A sub C sobre epsilon, donde A sub C es el área promedio de la sección transversal de la muestra después de la consolidación, y epsilon la deformación axial para la carga axial dada. Finalmente, se calcula el esfuerzo desviador o la diferencia de esfuerzos principales para una carga axial aplicada, parecida a la que ya vimos anteriormente, donde sigma sub 1 menos sigma sub 2 será igual a P sobre A, donde la diferencia de sigmas será igual a la diferencia de esfuerzos principales o esfuerzo desviador, y P será la carga axial aplicada a medida, y el área y A será igual a el área transversal correspondiente. Entonces, básicamente esa sería nuestra exposición. Muchísimas gracias de antemano. Nos vemos para la próxima.